Hola, soy Einar Moreno. Bienvenidos a la sesión número 12 de nuestro curso de finanzas para no financieros. Hemos ido a una gran velocidad aprendiendo los conceptos básicos para entender el desempeño financiero de una empresa. Al día de hoy inclusive ya llevamos 3 categorías de la segunda herramienta para hacer diagnósticos en materia financiera. Hemos hablado ya del tema de liquidez, hemos hablado también del tema de actividad y la sesión pasada hablamos de un tema clave para los inversionistas que es la rentabilidad. Ahora nos inclinaremos un poco más al enfoque administrativo. Recuerden que el clásico conflicto entre el inversionista y el administrador es justamente que el inversionista desea rentabilidad, contrario al administrador que desea que la empresa crezca. Para este caso, entonces entraremos al tema de razones financieras en una parte muy interesante que es la de estructura de capital y complementaremos con las razones de mercado. Recordemos que las razones de mercado son características de las empresas que cotizan en bolsa, pero aún así son muy interesantes y podemos utilizarlas internamente para hacer comparaciones de nuestras empresas y de lo que sería el desempeño de otras industrias. Entonces, comenzaríamos con las razones de estructura de capital, también conocidas con el nombre de razones que reflejan el nivel de deuda. Estas razones nos indican el monto de dinero de terceros que se usa para generar utilidades. Por otro sentido, establecen también en qué proporción la empresa ha sido financiada por el dinero de terceros. Recuerden, volvemos a utilizar nuestro principio de dualidad económica. Activo igual a pasivo más capital. Entonces nos interesa saber cuáles son los niveles de pasivo que tenemos. En realidad, siempre vamos a recordar que estos niveles de pasivo no reflejan una situación peor o mejor dentro del desempeño de una compañía. A mayor cantidad de pasivo, podemos considerar que hay mayor cantidad de riesgo. Pero esto lo podríamos definir simplemente de acuerdo a nuestros niveles de aversión al riesgo. Recuerden que cada persona tiene un nivel de aversión al riesgo distinta a la otra. Ok, entonces en este caso vamos a hablar de inicio de 3 conceptos o 4 principales con los que arrancaremos la parte de capital. Una es el apalancamiento financiero, que su fórmula nos dice que es igual al pasivo total entre el capital contable. Vean cómo estamos trabajando las relaciones entre ambas. Otro es el apalancamiento operativo, el pasivo sin costo dividido sobre el capital contable. ¿Cuál es el pasivo sin costo? ¿Será que es que no nos van a cobrar? Pues no. El pasivo sin costo es aquel que no nos genera ningún interés por tenerlo como pasivo. Y normalmente está referido a los proveedores. Hay otra razón que es la llamada palanca financiera, que es el pasivo con costo entre el capital contable. En un momento más hablaremos de algunos ejemplos de pasivo con costo. Y después, la proporción de fondos, es decir, pasivo total entre activo total. Esta razón también se conoce como la razón de deuda. Y lo que nos dice es justamente qué porcentaje del activo que tiene la compañía lo tenemos como deuda. Ahora, ¿cuáles son los conceptos que normalmente integran un pasivo con costo? Bueno, pues a resumidas cuentas son los que implican el pago de un interés. Legalmente puede ser a través de un pagaré o a través de cualquier condición contractual, es decir, a través de un contrato. Estamos hablando entonces de documentos por pagar, de temas de préstamos bancarios, hipotecas, bonos o deuda, obligaciones por pagar o algunos contratos específicos en materia de suministros. Ahora bien, estas razones van acompañadas de las razones de cobertura. ¿Por qué? Porque justamente las razones de cobertura van a ser las que nos ayuden a entender no solamente los niveles en los cuales estamos endeudados como compañía en nuestra relación de pasivo-capital, sino qué tanta cobertura podemos tener al día de hoy de esos compromisos. Observen la primera fórmula. Cobertura de intereses es igual a la utilidad de operación dividida sobre gastos financieros. Fíjense cómo las razones de cobertura tienen una definición muy interesante. Con esas razones se puede calcular los recursos que genera la empresa para hacer frente a sus compromisos financieros. Regresemos nuevamente a la fórmula. Cobertura de intereses
igual a utilidad de operación sobre gastos financieros. Si vemos estas dos cuentas y las recordamos, podremos recordar que están dentro del estado de resultados. Justamente está utilidad de operación y después vienen la resta de los intereses para llegar a utilidad antes de impuestos. Si esta razón de utilidad de operación sobre gastos financieros me da un resultado igual a 1, ¿qué significa? Pues significa que al día de hoy justamente la empresa está dando el flujo necesario para tomar esa utilidad y pagar los intereses. Si yo necesitara un préstamo nuevo, iría a una institución financiera, bancaria, y diría, necesito un préstamo nuevo. Ellos me responderían, claro que sí, ¿podría compartirnos la información de su razón de cobertura de intereses? Con mucho gusto. La mostraría y yo les diría, miren, al día de hoy me alcanza perfectamente bien para pagar los intereses de mi deuda actual. Es decir, mi utilidad de operación entre los gastos financieros es igual a 1. Muy bien, diría el banco. Pero si yo te doy un nuevo préstamo, ¿qué le va a pasar a esos gastos financieros? Van a incrementarse. ¿Hay alguna razón para pensar que tu utilidad de operación se va a incrementar en la misma medida o proporción? Si la respuesta es positiva, quizá nos den el crédito. Pero como será difícil pensar en ello en ese momento, el banco dirá, ya no tienes más capacidad para adquirir nueva deuda. Y esto es crítico. Esto es muy importante porque más allá del nivel de pasivo que tengamos en la compañía, lo que importa es saber cuáles son las características de adquisición de ese pasivo, a qué costo se contrató, con qué condiciones, a una tasa fija, a una tasa variable, pero sobre todo saber si la utilidad de operación realmente va a alcanzar para poder hacer frente al pago del interés, porque recuerden que no es opcional. Un dividendo a un accionista podría ser opcional, pero el pago de un interés es obligatorio para la compañía. De lo contrario, entra en quiebra. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de la razón de cobertura. Una razón de cobertura sana sería una razón de cobertura que nos diera un resultado mayor a 1, en cualquier proporción. Recuerden que en el mundo de las finanzas todo es relativo de acuerdo a la cantidad o monto de dinero del que se esté hablando. Hay empresas que trabajan con miles de millones de dólares, hay empresas que trabajan con millones, hay otras que trabajan con miles. Eso es de acuerdo al modelo de negocio. Lo que importa es que la cobertura de intereses se dé y que nos mantenga finanzas sanas, que siempre tengamos dinero para hacer frente a nuestras obligaciones con respecto a la deuda. Otra razón en la cobertura es justamente lo que se denomina los recursos generados de operación. Y en este caso es una razón muy similar a la cobertura de intereses, lo único es que está intercambiando la utilidad de operación por los recursos generados de la operación. ¿Dónde encontramos estos recursos generados de la operación? En el estado de flujo de efectivo. Recuerden, el estado de flujo de efectivo tiene los recursos por actividades de operación, por actividades de inversión y por actividades de financiamiento. Entonces, ese renglón es justamente el que necesito. ¿Por qué? Porque en el tema del estado de resultados hay varias partidas que no están reflejando justamente el flujo. Por ejemplo, la depreciación. La depreciación está dentro de los gastos de operación. Sin embargo, es una partida virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que no implica ninguna salida o entrada de efectivo. Por lo tanto, nuestra utilidad de operación puede tener desviaciones considerables para entender si tenemos la capacidad de hacer frente a nuestros gastos financieros. Por el contrario, en el estado de flujo de efectivo encontramos plenamente lo que es nuestro flujo de operación y es justamente por eso por lo que también lo tenemos como alternativa de cobertura. La fórmula dice recursos generados por operación sobre gastos financieros. Entonces aquí tenemos una alternativa más para poder saber si contamos con la suficiente flujo para hacer frente a nuestras deudas actuales y quizá a deudas que podamos contratar en el futuro inmediato. Pasemos entonces ahora a las razones de mercado. Las razones de mercado son muy relevantes sobre todo para las empresas que cotizan en bolsa. Estas empresas, recuerden que tienen dos grandes momentos, la emisión primaria y la emisión o el paso a un mercado secundario.
Cuando hacen la emisión primaria, se ponen en la mesa una cierta cantidad de acciones a un valor nominal, 100 pesos. Se venden estas acciones a los interesados, la empresa toma ese capital y se va a trabajar. Posteriormente a eso, puede haber más interesados sobre estas mismas acciones que quieran comprarlas. Los dueños originales podrían decir, ok, esta acción me costó 100 pesos, te la vendo en 110, ya que estás tan interesado en adquirirla. Entonces, eso es el mercado secundario. Compra en 110, llega un nuevo interesado y dice, yo quiero una acción de esa empresa. ¿Cómo no? A mí me costó 110, yo la vendo en 115. Y así sucesivamente, conforme la empresa genere buenas expectativas, habrá cada vez más gente interesada en tener esas acciones y eso será consecuentemente una razón para que el precio se mantenga en un crecimiento constante. Por el contrario, si la empresa de repente empieza a mandar mensajes de inestabilidad o de problemas, el poseedor de la acción se querrá deshacer de esa acción y dirá, te la vendo, a mí me costó 120, ok, te la voy a vender, pero como sé que tengo problemas y yo estoy interesado en venderla, te la vendo en 115. Y entonces el precio también puede ir en disminución. Al final, la parte de emisión primaria fue lo que la compañía se llevó como dinero. Ya el valor que tenga en el mercado lo que está reflejando es justamente las expectativas de los inversionistas. Por eso aquí, en las razones del mercado, tenemos tres principales razones que hacen atractiva la compra o venta de una acción. La primera que es la que calcula el precio por acción dividido entre el valor en libros por acción. ¿Qué estamos diciendo? Justamente si la acción fue emitida a 100 pesos, preguntar cuánto vale el día de hoy. Siempre nos gustaría ver una acción que vale más que el valor al que fue emitida. ¿Por qué? Pues porque si no quiere decir que las expectativas han caído con respecto a su emisión inicial. Otra es la de la utilidad por acción dividida entre el precio de la acción en ese momento. La UPA, que es un término muy común en el mundo financiero, dividida entre el precio. Es decir, si yo compro una acción en 100 pesos, la UPA, que es la utilidad que está disponible para los accionistas, es decir, es la utilidad neta dividida entre el número de accionistas, pues me debería dar una representatividad con respecto al precio de la acción. Ahora recuerden, cuando llegábamos a la utilidad neta, no toda la utilidad se daba a los accionistas. El primer renglón es UPA, utilidad disponible para los accionistas. De esa utilidad disponible para los accionistas, el Consejo de Administración decide dar un dividendo. Entonces aquí no nada más nos interesa la relación de UPA entre el precio, sino también nos interesa la relación del dividendo entre el precio. Es decir, tengo una UPA de 4 y un dividendo quizá de 2, lo que diría que me están dando la mitad de las utilidades disponibles para los accionistas. Si hacemos unas cuentas por ahí interesantes, entenderemos la relación entre el dividendo y la UPA entre el precio para ver que el mayor valor que puede adquirir la razón de dividendo entre el precio es igual a la de UPA entre el precio. ¿Por qué? Pues porque es lo máximo que puedo recibir como dividendo. Al final, lo que nos interesa es que el mercado se sienta tranquilo porque en la empresa se llevan las operaciones y administración de una manera sensata y minimizando en la medida de lo posible todos los riesgos asociados a la misma. Al final, como revisamos con las empresas de autoservicio, tenemos promedios en cada uno de los diferentes ramos que hay empresariales en el país o en el mundo. Cuando hablamos de promedios de las razones, estamos hablando de las razones estándar. Estas razones se calculan para comparar el desempeño de tu empresa o de alguna empresa con el promedio de su sector. Si no se tiene el dato de todos, un acercamiento podría ser comparar el promedio de 3 competidores de igual tamaño. Cada vez esto se vuelve más únicamente como punto de referencia, ya que aunque estemos en el mismo sector, las estructuras de costos son muy distintas porque los procesos que tenemos en cada modelo de negocio son diferentes. La siguiente sesión trabajaremos con un ejercicio muy específico en una aplicación directa de las razones financieras valorando lo que es un plan de expansión. Les invito a traer lápiz y papel para que sigan conmigo el ejercicio y, si es posible, una buena calculadora.
Hasta entonces.